Bueno, una vez más buenas noches. La idea de hoy es ir terminando, no sé si nos queda una clase más, ¿no? O algunos videos o algo más de esta semana. Sí, la acción de daños Bien. al final está subido ya, así que ya no queda más nada. Así que bueno, tengan en cuenta que el examen que viene va a ser de una característica distinta. Eh, Seguramente vamos a hacer el sistema del JITSI de ingreso, ¿no, Lisandro? Sí, por Jitsi después derivaremos a distintos Zoom, pero la idea es que empiecen por Jitsi. Bueno, en el horario de clase, como está marcado, va a estar todo informado en el aula. Van a tener que ingresar al JITSI de la universidad, bien sencillo, y después de ahí los van a derivar a un aula en el que vamos a tomar el examen oral. Probablemente podemos de a 2 o 3 personas de examen oral, así que van a tener que pasar, seguramente vamos a tener 3 aulas distintas y ustedes van a ir siendo derivados desde el JITSI. Ustedes tienen que entrar para tener presente al JITSI. Bien, una vez que entran en el lugar que va a estar marcado en el aula, los van a derivar al aula. Ahí le tomamos el examen, tiene que tener el DNI a mano, y bueno, ahí se va a dar la situación de la posibilidad de rendir de todos aquellos que rendieron bien la primera parte, y los que rendieron mal van a tener que ir directamente al integrador. Bueno, después la normativa ya la saben, el examen oral va a tener la misma característica que el examen este, presencial, siempre mirando la cámara, y con el DNI para cuando arrancamos, y, y sencillamente va a ser así. Nosotros ya tenemos las notas del primer examen, eh, así que lo que le queda es estudiar. Esta segunda parte, bueno, le hemos dado bastante material. Ahora quería terminar un poco con personas jurídicas, un poquitito de lo que es responsabilidad del Estado, que se ha modificado fuerte, no solo en el código, sino a nivel jurídico en general en el derecho administrativo, responsabilidad del abogado, responsabilidad de profesionales liberales, médicas, establecimientos educativos, y no sé si Lisandro lo vieron, pero yo siempre lo doy cuando damos especiales, el nuevo artículo 1770, de lo que tiene que ver con la protección de la integridad de la persona y la vida privada. ¿Bien? Eh, Así es, entonces. El tema de personas jurídicas. En lo que es personas jurídicas, las modificaciones no han sido demasiado importantes. Sí han sido importantes de lo que fue la clarificación, porque no teníamos en el viejo código estrictamente y bien claro planteado el tema como lo tenemos hoy. Lo primero que hay que entender que son las personas jurídicas. ¿Eh? Este concepto que ustedes ya estuvieron estudiando en Civil 1, pero por sobre todas las cosas tienen 2 artículos, el artículo 145 y 146, que nos clasifican a las personas jurídicas. Y este tema, que parece a lo mejor sencillo, no lo es, porque el código plantea una serie de sociedades, el código plantea, en definitiva, en unas cortas líneas, una clasificación, más que nada una enumeración, que tiene algunas modificaciones con el viejo código, pero en el cual coexisten instituciones o institutos que existían antes del Estado Nacional, razón por la cual esa es la razón eh, fundamental por la cual ya están incluidas ahora en el código. Esperen un segundito que veo que hay gente que llega tarde, por última vez toco acá porque si no nos vamos a marear. Y ustedes fíjense que nosotros cuando veamos responsabilidad del Estado, por ejemplo, hablamos de Estado Nacional, provincias y municipios, como dice también el, el, el código. ¿Y por qué el código dice esto? Y ahora lo vamos a leer.
porque las provincias y los municipios son previas al Estado federal, como también lo es la Iglesia Católica. Por eso, a pesar de discusiones que habitualmente uno escucha, la Iglesia Católica está también porque es previa al Estado, y ya estaba en el código originario, siguió estando con la reforma y sigue estando ahora. El código hace una clasificación, 145 y 146, de lo que son las personas jurídicas públicas. Y yo le tengo que agregar a lo que dice el código, que hay personas jurídicas públicas que son estatales y hay personas jurídicas públicas que no son estatales. Razón por la cual algún tipo de persona jurídica, para la nueva estructura de responsabilidad que tenemos en el artículo 1765, van a ser derivadas al derecho administrativo. ¿Bien? O sea, lo que antes resolvía fácil el código, esto es, la responsabilidad del Estado con un viejo artículo 1112, y toda la discusión, ¿no? Si es órbita del derecho civil, si es órbita del derecho administrativo, si es órbita del derecho público en base a la normativa o a la historia del derecho francés. ¿Bien? Pero bueno, el código hoy resuelve ampliar el tema de las personas jurídicas públicas porque incorpora además Estado Nacional, provincias y municipios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esta híbrido, esta característica propia que tiene la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter. Este artículo es el más complicado de entender. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? ¿Qué son las personas jurídicas? Que ya lo saben de Civil 1. ¿Cómo clasificamos a las personas jurídicas en públicas y privadas? ¿Cómo las diferenciamos y cómo numera el código? Sin perjuicio de lo cual, a lo que tienen marcado hoy en el código yo le voy a pedir que agreguen algunas cositas. Bien, la primera que hay que agregar es que, más allá de lo que marca el 148, que nos enumera cuáles son las personas jurídicas privadas, es fundamental entender que la diferencia entre una persona jurídica pública y una persona jurídica privada tiene que ver con los fines. Bien. Y no me metería en este punto tanto con el patrimonio. Sí me meto con el patrimonio para dividir una persona jurídica en estatal y no estatal. ¿Está? Porque el sistema tiene, y muchas cosas las tenemos que tomar del derecho administrativo, tiene elementos distintivos que los llamamos. ¿Bien? Porque hay personas que a veces nacen privadas, por ejemplo una sociedad anónima. Y esta sociedad anónima, en un momento dado el Estado compra la mayoría del paquete accionario. Bien, y la lleva a cumplir funciones públicas. Entonces esta persona jurídica de privada termina siendo estatal en un paso de adquisición. Vamos a encontrar caminos hacia un lado y hacia el otro. ¿Esto qué significa? Momentos en los cuales el Estado, como en la ley, en su momento de emergencia económica, año 89, 90, 91 y todo lo que fue la reforma del Estado, en el cual el Estado achicaba y el Estado dejaba de tener la mayoría en un montón de empresas de todo tipo, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, empresas privadas conservadas por el Estado, que nacen de un decreto de la época de Ilí. Ahora todo el mundo se mata con el tema este de Vicentín, y tanto de un lado como del otro nadie sabe de derecho y nadie sabe explicar. En definitiva, en qué consiste todo esto, porque el Estado durante una etapa muy grande, desde el general Mosconi, y en tiempos de Irigoyen, cuando aparece YPF para acá, aparecen nacionalizaciones, privatizaciones y vamos a un lado y para el otro. En el medio de este camino estamos nosotros que tenemos que analizar qué pasa si me atropella un auto común, de un civil, de un privado, ustedes estuvieron viendo, 1757, 1758, ¿qué pasa si me atropella el auto de la Policía Federal? ¿Qué pasa si me atropella la policía local? ¿Qué ocurre
¿bien? Con un auto de la universidad. ¿Qué ocurre adentro de la universidad? Bueno, todo este camino que tienen que aprender ustedes, en algún momento algo va a ir para el derecho administrativo y algo va a quedar aquí. En el 146, inciso A, no van a tener inconvenientes en entenderlo, más que nada de derecho constitucional, todas personas jurídicas públicas pero estatales, Estado Nacional, Provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pasa después? No están, pero tienen que ir al 75, inciso 19. En este 75, inciso 19, tenemos que la Constitución Nacional nos habla de las universidades nacionales. Y en el tema de las universidades nacionales, ahí entró alguien con micrófono abierto, ¿verdad? Sí. Sí. Alumno Góngora, por favor, apaga el micrófono. No me lo permite desde acá. Alumno Góngora. Gabriel Góngora, por favor, apaga el micrófono. Bueno. Ahí está. ¿Lo apagó? Sí, al parecer sí. Sí, sí. Tiene dos perfiles igual, pero sí. Ahí tenemos que se nos empieza a complicar el tema del entendimiento cuando vemos que la universidad, ¿bien? Por el 75, inciso 19, las funciones legislativas del Estado, la creación de leyes, sancionar leyes de base para la educación y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. En este lío nos metemos y agregamos a la Universidad Nacional como persona jurídica pública estatal, ¿bien? Con características para algunos de autárquica y para mí de autónoma. La diferencia está, y quiero que aprendan esto. La persona jurídica va a ser autárquica cuando se administra a sí misma por normas que le son impuestas. ¿Bien? ¿Qué tenemos como autárquico? La AFIP. Aunque parezca de la administración y depende de la administración central, porque depende de la DGI, Dirección General Impositiva, la AFIP es una entidad autárquica. ¿Bien? Pero no crea a sí misma la norma para autorregularse, crea normas a lo sumo para los administrados. Bien, la discusión es que la universidad, en principio, podría tratarse de una persona jurídica autónoma, porque también se rige por las reglas que crea. Esta es la gran diferencia. ¿Quién tiene autonomía total? Las provincias. Bien, ¿vieron que la Constitución dice que hay potestades delegadas? Bueno, las potestades delegadas precisamente son de las provincias a la nación. No son del Estado federal a las provincias, es al revés, de las provincias a la nación. ¿Bien? ¿Qué tienen delegado, por ejemplo? Las leyes de fondo, normativa de fondo jurídica, el Código Civil, el Código Penal. En lo que es la administración pública, nosotros tenemos que todo lo que es administración central, para que lo tengan el día que tengan que demandar, todo lo que es administración central es Estado Nacional. ¿Bien? Y van a haber montones de demandas notificadas. ¿A dónde? A Balcarce 50. ¿Está? Todo lo que es administración pública nacional, dependiente del Estado central, es precisamente esto. Después tienen todo lo que es la administración pública nacional descentralizada. Ahí aparecen las entidades centrales, las entidades autárquicas, las entidades autónomas, los entes reguladores. Cada uno son personas jurídicas distintas, no son Estado. Cada una tiene su persona jurídica distinta. ¿Está?
Por supuesto que las partidas presupuestarias del gobierno, del Congreso, perdón, distribuyen los fondos y tanto para la órbita central como la órbita descentralizada. Después tenemos que en el inciso B tenemos los estados extranjeros, organizaciones de derecho internacional público, bien, a quien se le reconozca personalidad jurídica, y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de interés aplicable. Y en el punto tercero, la Iglesia Católica, con la característica propia de ser previo al Estado federal. Por eso, son personas jurídicas privadas que nacieron después, aparecen las iglesias, confesiones y otras entidades religiosas. Más allá que los lugares de culto, en definitiva, hoy los fallos van en una tendencia a unificar, ¿no?, esta situación. Bien, entonces, personas jurídicas públicas, personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas públicas, a su vez, las dividimos en estatales y no estatales. ¿Qué tiene que ver con esto? Si hay una persona jurídica que cumple función pública y el Estado tiene participación estatal minoritaria, es una persona jurídica pública no estatal. ¿Está? Allí aparecen asociaciones civiles entre las privadas, ¿no?, mutuales, cooperativas, y nosotros tenemos los colegios públicos. Bien. Y para nosotros, el colegio de abogados, por ejemplo, de carácter público no estatal. El patrimonio es nuestro, es de los abogados. ¿Está? Espere que siga entrando gente. Dentro de la estructura de las personas jurídicas, vamos a resolver por qué responde la persona jurídica. Ustedes son abogados, están en el estudio, se recibieron, los vienen a ver por un caso determinado. Tenemos que identificar qué tipo de persona jurídica es. ¿Bien? Y tengan en cuenta esto que voy a decir ahora. El Estado tiene toda una gran infraestructura centralizada, pero cuando tenga que demandar es una sola persona jurídica, el Estado Nacional. Todo lo que es descentralizado y todas entidades autárquicas y autónomas que tienen personería jurídica propia, bien, a la hora de la legitimación pasiva, si los tenemos que demandar, tienen otra personería jurídica, tienen otro domicilio, otra forma de nacimiento. ¿Está? Por otro lado, ¿qué tenemos? Que después verán en el derecho administrativo y un poquito ven en procesal y en procedimiento administrativo, más allá de las normas que se apliquen, el Estado litiga en un fuero especial, ¿bien? En el fuero federal. ¿Está? Ahora, ¿por qué responde la persona jurídica? Bien, ¿por qué responde la persona jurídica? La persona jurídica responde, bien, por los hechos de quienes la dirigen y administren, ¿está? Y por los hechos de los dependientes. Ustedes tienen por acá que dice, la persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o en ocasión de sus funciones. ¿Está? Y responde como regla general a los hechos de los dependientes. ¿Está claro? Ahora bien, ¿quiénes dirigen o administran? Ahí es donde se nos entra a complicar. En la persona jurídica pública nos vamos al derecho administrativo y yo después le voy a marcar lo que marca la ley 26.944 y le voy a hacer una clasificación de la responsabilidad del Estado. La persona jurídica pública estatal, nos vamos allí. Hay jurisprudencia administrativa que incluso divide la situación de las personas jurídicas públicas estatales y no estatales en cuanto también el régimen laboral. Esto es, preste mucha atención, hay una sociedad anónima con participación estatal, mayoritaria o minoritaria. Los directores que participan de parte del Estado son funcionarios públicos. Y van a la regla del empleado y funcionario público. Y van a toda la estructura jurídica esta.
Por otra parte, los que forman parte del lado privado van a la ley de contrato de trabajo y toda la regulación privada del trabajo. Ahora bien, la persona jurídica, y vuelvo un poquito atrás, ya sabemos cómo se clasifican, que hay personas jurídicas públicas, que hay personas jurídicas privadas. Habrán visto en el 148 montones de personas, de formas de personas jurídicas privadas. ¿Y qué quiero marcarles? Presten mucha atención. Dice quiénes la dirijan o administran. Bien, acá hay que tener muy en cuenta cómo manifiesta voluntad la persona física y cómo manifiesta la persona jurídica. Ustedes vienen viendo la responsabilidad de la persona física, la estructura de todo lo que vienen viendo hasta ahora, tiene mucho de persona física. Discernimiento, intención, libertad, los fines, si lleva adelante un contrato. La persona física tiene una forma. La persona jurídica tiene una forma totalmente distinta de manifestar voluntad. Bien, porque en las personas jurídicas hay un contrato social y hay un estatuto, tenemos el Código Civil. Dentro de ese estatuto vamos a encontrar, o dentro de ese contrato social, que va a decir quién representa a la persona física. El director, un presidente, el presidente y un secretario en la asociación civil. Depende del contrato, depende del tipo de sociedad, si se trata del presidente de una fundación. ¿Quién, en definitiva, es que va a representarla? Bien, esto por un lado. Pero para llegar a un acto que pueda generar responsabilidad a un hecho o a una omisión, si vamos al acto, vamos a necesitar seguramente, vamos a necesitar una mayoría dentro del órgano que gobierna esa sociedad civil, esa asociación civil, ese directorio de una SA, por ejemplo. Vamos a necesitar un quórum, vamos a necesitar mayorías. Y para cada acto de que se trate, depende del acto de que se trate, quizás se requieren mayorías especiales. Bien, y así manifiesta voluntad. Si, por ejemplo, la persona jurídica tiene que otorgar un poder, un contrato de mandato, y tiene que otorgar poder, lo primero que nos va a pedir el escribano, vamos a designar a uno de ustedes apoderado de una persona jurídica, lo primero que le va a pedir el escribano es el acta en el cual se designa a ese apoderado, y que tenga los requisitos necesarios. Le va a pedir la copia del contrato social o la copia del estatuto. ¿Bien? En fin, todo esto, ¿por qué se los tengo que decir? Es fundamental. Porque la persona jurídica responde por los actos de quien la dirija o administre, en tanto y en cuanto esté en ejercicio de sus funciones. Si han violado lo que dice el directorio y se han vendido mal, si han utilizado un vehículo sin poder utilizarlo, ¿qué ocurre? La persona física responde con su patrimonio. ¿Está? Si un representante de una asociación civil firma un pagaré para pagarle una deuda a una persona determinada y no surge de las actas que se haya aprobado el pago de esa deuda y la suscripción de ese documento, ¿bien? O una compra o cualquier venta, va a responder con su propio patrimonio. Toda la estructura de responsabilidad por el hecho de dependiente es como la ustedes conocen. Lo que pasa que aquí tenemos una cosita más para probar en juicio. La relación entre quien lleva adelante ese acto y esta persona jurídica y toda la estructura de la persona jurídica, estatuto, contrato y todo lo demás que tengan que probar, que nosotros con la persona física lo probamos con un simple documento, identificando a la persona. Esto es sencillo, es complementario a lo que venimos estudiando, a la pregunta en un examen. ¿Por qué responde la persona jurídica? Bien, por los hechos y actos de quienes las dirigen o administran y por los hechos de los dependientes. Y por los hechos de los dependientes nos vamos a todo lo que vienen viendo. ¿Está? En este caso, ¿qué vamos a encontrar dentro de los dependientes? El dependiente laboral, como regla. ¿Bien? Bueno,
Dentro de toda la estructura de responsabilidad de la persona jurídica, una parte grande se la llevaba la responsabilidad del Estado. Pero hoy el Código, ¿qué nos dice? La responsabilidad del Estado, artículo 1765, se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Entonces, ¿a qué llama derecho administrativo local? Al de la provincia de Buenos Aires, al de la provincia de Santa Fe, al del municipio, aunque es el Estado provincial o la provincia quien tiene toda la estructura, en definitiva, más importante. Nosotros tenemos un sistema más sencillo de entender en la provincia de Buenos Aires, que tenemos el Estado provincial y el Estado municipal. La provincia y el municipio, con una estructura bastante importante en cada una. Hay provincias que tienen dividida en tres categorías. Está la provincia, está el municipio, y cuando tienen menos de 10.000 habitantes no lo llaman ni siquiera municipio. A ver, en lo que es Estado, ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Lo que yo voy a pedir solamente, porque el puntito de Estado en el programa es muy chiquito. El Estado responde dentro de sus funciones, porque el Estado tiene una función administrativa, una función legislativa, una función jurisdiccional y una función gubernativa. Bien, dentro del marco de todo esto, el Estado va a responder por, dentro de lo que es la parte legislativa, nosotros no vamos a hablar de la responsabilidad política, ¿bien? Porque no es materia de responsabilidad civil. Entonces vamos a hablar de la responsabilidad del Estado dentro de lo que es su órbita contractual y extracontractual. ¿Está? Dentro de la órbita contractual nos vamos a ir al contrato público o contrato administrativo, que tiene características propias, y esto es lo que quiero que sepan y nada más, a la hora de manifestar voluntad. Cuando cualquiera de ustedes se quiere comprar el auto, discernimiento, intención, libertad, acto voluntario ilícito, se compra el auto. Cuando el Estado quiere comprar un auto, tiene una reglamentación de adquisición de bienes y tendrá que llamar a licitación pública. ¿Qué es la licitación pública? Una forma que lleva a un acto administrativo por el cual el Estado manifiesta voluntad. Todo un procedimiento que arranca con la publicación en el diario, la publicación en Internet, se lleva adelante, el Estado compra determinados vehículos utilitarios, determinadas características, Bien, llega un momento que se presenta la licitación, el Estado resuelve teniendo las ofertas en mano y decide con quién contratar. Todo eso que nosotros pensamos una noche, vamos a una agencia y compramos y tenemos la posibilidad, el Estado tiene que llevar adelante todo un procedimiento. En todo ese procedimiento hay lo que se llama responsabilidad precontractual del Estado. Una vez que el Estado adquiere o que suscribe el contrato principal, hay responsabilidad contractual. En la órbita extracontractual tenemos responsabilidad del Estado por su actividad legislativa. La actividad legislativa que emana del Congreso Nacional, que si es de alguna provincia, de cada uno de los estamentos legislativos de la provincia, de un consejo deliberante municipal, puede ser lícita o ilícita. Bien, la actividad legislativa es ilícita cuando una norma tiene sentencia de inconstitucionalidad. ¿Está? A mí me causa perjuicio determinada norma, planteo la inconstitucionalidad y reclamo los daños y perjuicios. Si la Corte nos dice en definitiva, tal artículo es inconstitucional y usted tiene razón, vamos toda una estructura de la
responsabilidad del Estado por actividad legislativa ilícita. Después está la responsabilidad legislativa lícita. ¿Qué significa esto? Que el Estado, al emitir una norma para favorecer el bien general, puede perjudicar a determinada persona. Pasa en la expropiación por causa de utilidad pública. Bien, expropian un montón de terrenos porque va a pasar la autopista. Y a mí me convenía vivir ahí, me causa un daño. Por eso la ley de expropiaciones prevé la indemnización. Bien, cuando vean administrativo, presten este detalle que se lo tienen que llevar de nuestra materia. No va a haber un pago, no va a haber una compraventa por ese inmueble, por ese terreno. Bien, va a haber una indemnización. Y si dice indemnización es porque la ley está presuponiendo un daño. Pero es actividad legislativa lícita, salvo que haya inconstitucionalidad de la ley de expropiación que emite el Congreso. Ahí es otra cosa. Si se ataca la ley, es otra cosa. Emitía la ley, usted tenía una estación de servicio en un lugar y de repente estaba en una avenida y pasa la autopista por arriba. Y ahora no pasan más los autos por la puerta. Ahí hay otro camino que es la expropiación inversa. Capaz que no te expropiaron, pero hay una doctrina en lo que es responsabilidad legislativa lícita, que es la doctrina del sacrificio especial. ¿Qué significa esto? El Estado, para beneficiar a la mayoría de la gente, hace que un grupo tenga que hacer un sacrificio especial muy grande en virtud de esa ley. La ley es lícita, es constitucional, pero a un grupo de gente le puede causar daño. Después le voy a marcar a qué ley deriva este artículo, ¿bien? Y allí seguirán su camino en el derecho administrativo. Yo les dije actividad, órbita contractual y precontractual, órbita extracontractual. Actividad legislativa, lícita o ilícita. Punto 2, porque son 3 puntos de la extracontractual, 3 puntos. El punto 2, la responsabilidad derivada de la actividad administrativa. También puede ser lícita o aparecer actos y hechos lícitos e ilícitos. Bien, puede llegarle a usted una clausura, puede un policía matar a una persona en la calle y ese mismo acto puede ser lícito o ese mismo hecho puede ser lícito o ilícito. Bien, y vamos a encontrar montones de casos. Yo les puedo leer después algunos ejemplos. Y después tenemos lo que es la responsabilidad del Estado derivada de su función jurisdiccional. Muy interesante. ¿Qué ocurre acá? Tenemos el error judicial. El más fácil de todo de entender, una persona que es condenada a prisión por un homicidio y en revisión, en algún momento se demuestra que hubo cosa juzgada írrita, como la de civil, o que se encuentra que hubo fraude en la prueba, o aparecen hechos nuevos, y este señor que estuvo 10 años preso resulta ser que no era el homicida y era el vecino de enfrente. Bien. También, dentro del error judicial, puede haber error judicial en las medidas cautelares. Por eso, cuando ustedes vieron la primera parte contracautela, la contracautela tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos a responder si estás induciendo error? Bien. Hay tantísimos fallos, tanto de lo que es la función o hechos y actos ilícitos dentro de la administración en general, muerte de una persona dentro de un hospital público, los fallos que hay de internos en servicios penitenciarios, daños causados por policía de seguridad, responsabilidad estatal en accidentes de tránsito, qué ocurre con las inundaciones, que puede ser por acción u emisión del Estado,
tantísimos casos van a encontrar de prisión preventiva, personas detenidas muchísimo tiempo. El error judicial tiene una gran doctrina que viene y a nosotros es lo que más nos toca como abogados, ¿bien? Les puede pasar a una sentencia civil, en la cosa juzgada írrita o cosa juzgada fraudulenta es determinante. A ver, recuerden que la cosa juzgada írrita o fraudulenta, ¿qué es? Ustedes tienen todo un procedimiento, tienen la ley de fondo, ¿bien? Y tienen un procedimiento civil, por ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, uno llega a sentencia de primera instancia, va a Cámara, vamos a hacer de cuenta que por algún tipo de recurso extraordinario llega a la Corte. Resulta ser que se trataba de un accidente y en el accidente se fraguó y hay fotografías certificadas en un acta notarial que después se descubre al tiempo que el escribano no era real y los testigos eran personas que en definitiva no coincidían con su número de documento y encontramos fraude procesal. Bien, la cosa jugada ahí, o se la llama también cosa jugada fraudulenta, es la única que me permite revisar después de que yo pasé todo. Presten atención, porque ustedes tienen todas las vías regulares, tienen todo el derecho de defensa, el proceso, primera instancia, llegamos a sentencia, fenómeno. Vamos a Cámara, seguimos todo el proceso, se nos otorgan todos los derechos, todo bien. Ahora resulta ser que descubrimos 10 años después que esa acta notarial no era válida, lo único que nos queda era pedir la nulidad de todo el proceso por cosa jugada, írrita o fraudulenta. Si ocurre esto, tenemos que volver todo hacia atrás y capaz que a nuestro cliente ya le ejecutaron la casa. ¿Bien? Y ahí tiene que responder el Estado por error judicial. La ley 26.944 es una ley anterior al Código Civil, pero es una ley al nuevo Código Civil, un poquitito antes, pero que viene en consonancia y en lo cual ahora toda la órbita administrativa toma. Antes nosotros tomábamos el artículo 1112 del Código Viejo, ahora tomamos el 1765. El 1112 hacía que podamos, desde la órbita civil, analizar casos. Bien, ahora nos lleva a esta ley, que en muy poquitos artículos nos va a explicar, les pido que la lean para que lo entiendan, porque tiene la responsabilidad del Estado por actividad legítima, que yo les acabo de decir recién, y nosotros los civilistas, ¿qué decimos? Hay montones de institutos que por más que la ley y por más que el código digan que van a la órbita administrativa, si te atropella un vehículo, un patrullero, ¿el patrullero qué es? Dentro de lo que venimos viendo, es un daño para nosotros por intervención de cosa riesgosa. ¿Bien? Dejo la idea. ¿Por qué analizar la cuestión desde otro punto de vista? ¿Y qué van a hacer los jueces? Me apuro un poquitito. En el tema de profesiones liberales, el código resuelve más fácil que el anterior el tema de las profesiones liberales. Perdón, antes que nada, ¿alguna pregunta? Nosotros de este tema que acabo de dar, persona jurídica y Estado, vamos a tomar lo que acabamos de ver. ¿Está? Yo les voy a tomar lo que acabamos de ver, lo poquito que puedan ver del código viejo mío y el código civil. Punto de este tema. De responsabilidad del Estado es poquito, no nos toca demasiado porque ahora pasa la órbita, pero lo que les acabo de explicar lo tienen que saber porque está muy, muy vinculado a la persona jurídica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, profesiones liberales. En el tema de profesiones liberales, el código ha resuelto bastante bien el tema, porque
Anteriormente, ¿qué teníamos? Que estábamos muy a expensas de lo que nos decían nuestros tribunales para saber si determinado caso era o debería ser tratado dentro de la órbita subjetiva u objetiva. Y les voy a marcar cuáles son los problemas que nos pueden aparecer. El Código Civil, ¿qué dice? Que la actividad profesional liberal está dentro de lo que es las reglas de las obligaciones de hacer. Y dentro de lo que son las obligaciones de hacer, se analiza subjetivamente. Y yo vinculo esto, bueno, les leo el artículo: la actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva. Hasta acá lo que les vengo explicando. Excepto que se haya comprometido a un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosa, la responsabilidad no está comprometida en la sección séptima de este capítulo, esto es, artículo 1757 y 1758 y siguientes, como yo venía hablando de cosas, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas del 1757. Primero, ¿por qué dice esto el artículo 1768? Porque como primera medida y como regla general, la responsabilidad del profesional liberal y la actividad del profesional nos lleva a una obligación de medios. Obligación de medios. Y siendo una obligación de medios, la del abogado como regla general, siendo una obligación de medios la del médico como regla general, nuestra obligación, en definitiva, defender los derechos de nuestro cliente en la órbita civil, en la órbita comercial, en la órbita laboral, pero no podemos asegurar, en definitiva, el resultado nunca de un juicio, porque nosotros vamos a depender de los reales hechos, que en definitiva son los que acontecieron en la órbita civil, en la órbita penal o en nuestro cliente. ¿Bien? Esta situación se analiza con culpa, con dolo, se analiza como regla la impericia, ¿se acuerdan? Impericia, imprudencia, negligencia. ¿Bien? Impericia en su arte de profesión, negligencia, haber hecho menos de lo que debió hacer, imprudencia, haber hecho más de lo que podía hacer. Cuando ocurre que hay obligación de resultado, esto es excepcional. Bien, en nuestra profesión, como dice acá, la responsabilidad subjetiva, excepto que se haya comprometido en resultado concreto. Vino un cliente y nos dice: mire, doctor, necesito que me haga un contrato de locación. Bien, le sale 2.000 pesos. Bueno, muy bien, listo. Espere una hora que se lo termine. Le hacemos el contrato de locación, nos da las partes, pum. Tome, me firma el recibo que recibió el contrato de locación, nos quedamos con una copia, se le cobran los honorarios y ahí estamos en un resultado. Está claro, no es una obligación de medios allí. En nuestra profesión es más complejo encontrar esta cuestión del resultado. ¿Qué juicio podemos tener por nuestra profesión liberal? Bueno, la mala praxis. Y en la mala praxis analizarán nuestra conducta subjetivamente porque lo dice el artículo 1768. A lo mejor la cuestión de la responsabilidad médica es más compleja. Y en algunos puntos hay mucho escrito sobre la responsabilidad médica. Ratificamos que la obligación del médico como regla general es obligación de medios. Bien. Pero hay una parte de la doctrina que dice: no, hay una parte de la medicina que no es responsabilidad subjetiva y que no es obligación de medios, sino que hay obligación de resultado. Y es en la cirugía estética. Bien, paren un poquito acá.
y hay un término que a veces se confunde. La regla dentro de la medicina del nombre, bien, lo primero que nace en general se lo denomina cirugía plástica. Bien, dentro de la cirugía plástica hay subcategorías. Está la cirugía reparadora, está la reparadora de niños, bueno, hay distintas categorías. Y dentro de las categorías, una es la cirugía estética. La cirugía plástica, en sus orígenes, mucho tiene que ver con las guerras, vieron amputaciones y todo lo que la medicina hacía para que la persona vuelva a poder caminar, y prótesis. Dentro de esas subcategorías está la estética. ¿Qué significa esto? La persona que va a una cirugía estética podía seguir viviendo de la misma forma, no tiene, no le falta un brazo, no le falta, no tiene mala movilidad. Es una especie dentro de la cirugía plástica. Y muchos autores que dicen, no, la persona que va a la cirugía estética y quiere que le modifiquen su nariz, y el cirujano estético le muestra las distintas posibilidades de cómo le va a hacer la operación, supuestamente te dicen, bueno, la persona esa paga por un resultado. Bien, la persona que le hacen una cirugía para modificarle y achicarle la panza, todo lo que es pura y exclusivamente estético, algunos autores dicen que es dentro de la medicina, pero que la persona busca un resultado. Yo tengo mis dudas y yo creo que hay que ver caso por caso. Sin perjuicio de esto, ténganlo en cuenta. Bien, ¿cuál es la regla? Estamos viendo las dos profesiones liberales que más fallos van a encontrar. La responsabilidad civil del abogado. En lo que es abogado, nos vamos, porque ahora nos unifica el 1768, como regla tenemos una obligación de medios. Bien, estamos dentro de lo que es obligaciones de hacer, bien, y la responsabilidad es subjetiva. ¿Hay excepciones? Sí. La responsabilidad va a ser objetiva cuando nos comprometemos a un resultado. Cuando nos comprometemos a un resultado, en el ejemplo que yo les daba recién. Bien. En la del médico, a lo mejor es más compleja la situación de análisis, porque además después vamos a ver y se nos va a ir complicando, mucho de eso lo van a estudiar en el administrativo, qué ocurre cuando el médico está trabajando dentro de un hospital público, cuando está trabajando en una entidad privada, cuando el médico está dentro de su consultorio, bien, o cuando está con un dependiente. Pero ahora termino esto y se los explico. ¿Qué tenemos? Regla en cuanto a los médicos también. Obligación de medios, solamente obligación de resultado, como dice el artículo del código. Nos deja la libertad de analizar que puede ser que en una cirugía estética podamos hablar de la búsqueda de un resultado, y en cuyo caso tenemos que hay responsabilidad objetiva. La responsabilidad del médico agrega o suma a todo esto que el médico puede actuar, lo que nos lleva a una responsabilidad directa solo de él, o puede actuar con un equipo médico, o puede actuar dependiendo de una entidad privada, un sanatorio, de una entidad pública, bien, pueden aparecer diferentes situaciones para analizar ustedes en cuanto a quién es el legitimado pasivo. Les pongo un hecho. Una persona que es afiliada a una obra social. ¿Bien? Es afiliada a una obra social y además se trata en un policlínico contratado por la obra social. Presten atención.
y además allí lo atiende un médico. Y ese médico está en relación de dependencia, pero es médico, está dentro de las reglas de la medicina y está dentro de las reglas de lo que tenemos que analizar como responsabilidad médica. Ahí no solo responsabilidad como profesión liberal. Cuidado con esto. Se produce un hecho en el cual una persona muere en una operación de apendicitis que debería ser sencilla. Aparece, ustedes saben, el consentimiento informado, que habrán sentido nombrar. Aparece la ley del ejercicio de la medicina. Aparece todo lo que tiene que ver con los derechos del paciente. ¿Qué ocurre? ¿A quién vamos a demandar? Tenemos a la obra social, bien, porque usted, ¿por qué fue atendido en esa clínica o en ese policlínico? Porque estaba dentro de la cartilla de su obra social. ¿Está? Punto 1. Podemos estar discutiendo hasta mañana un caso de este tipo y son complejos e interesantes, pero ustedes tienen que aprender cómo gana el juicio su cliente y cómo percibe lo que tiene que percibir en una indemnización de daños. Vamos al caso de una indemnización de daños. Entonces, primera cuestión, yo llego a esa clínica porque está en la cartilla de esta obra social y yo tengo una relación por la ley 23.660 de obras sociales, 23.660. Bien, la ley de obras sociales. Perfecto. Además, me atendieron en una clínica. La persona falleció en una clínica. Bien, vamos a demandar también a la policlínica. De la historia clínica surge el médico que lo atendió. Bien, puede haberlo atendido un médico en la guardia y nosotros descubrir que la persona murió porque estuvo tanto tiempo en la guardia que se hizo una peritonitis y cuando llegó a operarse enseguida no pasó de la operación. O puede haber sido, depende de las pericias, cuando pidamos la etapa probatoria, vemos la historia clínica es un elemento de prueba, puede no contener todo, resulta ser que le dejaron una pinza adentro, se infectó y murió. ¿Está? Entonces demandamos a la obra social, demandamos al médico, demandamos a la policlínica. Se complica más el caso. Si nosotros tenemos, les puede pasar, una entidad de medicina prepaga por derivación de una obra social. Entonces usted tiene el carnet de la medicina prepaga, pero a lo mejor llega porque deriva sus aportes a una obra social que a su vez le contrata la prepaga. Usted puede tener el mismo carnecito de OSDE, Swiss Medical, Galeno, habiendo contratado ese contrato de medicina privada o habiendo llegado a través del sistema de obra social. Ahí tenemos a alguien más para demandar, la entidad de medicina prepaga. Todo esto que les estoy diciendo, si tenemos la entidad de medicina prepaga en forma directa con un pago mensual, ¿a quién demandamos? A la entidad de medicina prepaga, a la policlínica a la cual me mandó la entidad de medicina prepaga, al médico o al grupo de médicos. Porque uno como abogado, uno pide, hasta que no tengan un perito, a ver, ustedes tienen que, probablemente en algunos de estos casos tengan causa penal, en la causa penal pueden obtener elementos. Otras veces van a tener que contratar a un médico para que les haga una pericia previa. Porque nosotros como abogados podemos no saber si la persona murió, podemos no saber si la persona murió por una falla del anestesista, si la persona murió por una infección, si la persona murió por un problema del corazón que no previeron en los prequirúrgicos. O sea, el mundo del análisis de los casos es muy amplio. Ahora, señores, ustedes van a defender los derechos de su cliente y vamos a encontrar de lo que aprendieron de la primera parte, solidaridad, muy probablemente. La sentencia dirá, pero uno va a ir indudablemente y va a demandar y va a ir a fondo persiguiendo el cobro. Y allí donde probablemente el médico a nivel patrimonio personal no pueda cubrir si no tiene seguro. Pero hay un detalle que me olvidé. ¿Se acuerdan que les dije? El médico en profesión liberal, vamos por un lado.
Después tenemos responsabilidad civil de la obra social. ¿Está claro? Bien. Del establecimiento médico como un policlínico. Perfecto. De la entidad de medicina prepaga. ¿Me siguen? También puede haber responsabilidad del Estado. Si me atendieron un personal público, me pasó lo mismo. Vamos a tener al médico y al Estado. Es un tema muy lindo para seguirlo ampliando. Me gustaría, pero el tiempo es muy corto, poder dedicarnos a cada una de estas cuestiones. Tomen nota, por lo menos, no para el examen, pero sí para la profesión. Ley 23660, Ley 23661, bueno, artículo 1768, que sí lo tienen que saber perfecto para el examen. Y en la órbita de un hospital público, tengan en cuenta también en el privado, las entidades médicas como un policlínico tienen un director médico que está registrado en el Ministerio de Salud. Todo esto es lo que tenemos que hacer como abogados antes. Lo mismo ocurre con un hospital público, que va a tener un director general, pero va a haber un director médico, que es el responsable de toda la estructura médica. Bien. Agregamos un temita cortito. ¿Cómo quedó la responsabilidad del 1767 de establecimientos educativos? Antes teníamos el artículo 1117. Bien. ¿Qué puede ocurrir en un establecimiento educativo? Que un alumno cause daño, un menor alumno cause daño, ¿bien? O le causen daño. Por eso, que no estaba claro en el 1117, dice, el titular de un establecimiento educativo responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime solo con la prueba del caso fortuito. Bien. El establecimiento educativo debe contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a los requisitos que fija la autoridad en la materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria como la nuestra. Para cerrar, yo les voy a pasar un fallo bastante cortito, interesante. Quiero que estudien este artículo y el fallo. ¿Por qué les paso este fallo? ¿Cuáles son las aristas que tiene la responsabilidad dentro del establecimiento educativo? Primero, estamos hablando de guarda. Bien, uno cuando lleva a su hijo al colegio traslada la guarda que tiene hasta la puerta del colegio. A partir de entrar al colegio, la guarda pasa a ser, bien, de quien en definitiva es el director del establecimiento. Bien, el menor allí dentro puede causar un daño a otro o puede percibir un daño. ¿Dónde se complica? En las zonas grises, en las cuales no sabemos si hay responsabilidad de los padres o hay responsabilidad del establecimiento educativo. Ahí yo les voy a pasar un fallo de Capital, de un colegio muy conocido que es el Otto Krause, ahí sobre Montes de Oca, muy prestigioso, que se da esta circunstancia y cómo resuelve la Cámara de Capital. Es un fallo que tiene 5 o 6 años, pero que en esto no ha cambiado, la historia ha fallado a lo que es el 1117, pero que quiero que aprendan ustedes, que cuando está dentro del colegio, ¿qué ocurre? Cuando está afuera, ¿qué ocurre con los padres? ¿Qué ocurre con las zonas grises? Yo llamo zonas grises. En este caso, el chico va al colegio porque se va al colegio y al mediodía que tenía educación física los mandan a la casa. O le dice que se vayan porque llueve y no hay educación física. El chico se va a jugar con unos amigos cerca de la vía del tren, lo mata el tren. Bien, toda la discusión, si hay responsabilidad en la órbita del ferrocarril, si hay responsabilidad porque el Otto Krause es estatal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
y estaba bajo la guarda y no debió salir, si es responsabilidad de los padres, bien, o mejor dicho, si estaba bajo la guarda de los padres. Yo le pido que lo lean, me conformo con este artículo y el fallo, y por sobre todas las cosas, bueno, le resuelvo el caso. La Cámara, en definitiva, dice que hay responsabilidad del gobierno de la ciudad porque el menor era responsabilidad y estaban bajo la guarda del establecimiento, más allá de un montón de aristas interesantes para ver en el fallo. Bien, nos queda algunos videos para ver. Les pediría que estudien, como siempre. No vamos a, por lo menos en los temas estos que estamos viendo aquí y lo que vemos en la clase de hoy, la clase va a estar grabada, la voy a subir. Yo pretendo que sepan todo lo que vimos hoy aquí, más el código, más el fallo que les doy. ¿Está? Por Sí, supuesto, estructura fuerte. eh, por favor, todo lo que tiene que ver con, ahí sí, bien ampliado, presupuesto de responsabilidad. No se pueden presentar ni al examen si no saben la diferencia entre la órbita objetiva, subjetiva, todo lo que tiene que ver con el riesgo, todo lo que es intervención de cosas, bueno, toda la estructura del daño. Realmente, todo esto que ven ustedes en la segunda parte tiene mucho de nuestra profesión. Bien, y mucho de aquello en los cuales el día de mañana uno puede, si eligen esta rama del derecho, o si les toca la circunstancia de la vida tener que llevar adelante este tipo de juicios, van a tener la posibilidad, pero todo lo que no aprendan ahora va a ser difícil de remontarlo. ¿Está? Ya saben lo que tiene que ver con lo de hoy, ya saben lo que tiene que ver con todo lo anterior, y bueno, nos queda un poquito de lo que es la demanda de daños, y así estamos. Tenemos videos que tienen que subir, y ahora es momento de estudiar, y mirar los videos, y anotar, y ver los libros que tengan a disposición, y todos los textos que tenemos. Así que bueno, Doctor, le quiero hacer un comentario, si podemos sí, repetir el tema de que el examen es oral, porque acá en el chat unos alumnos están quejando por la cuestión de que es oral y no escrito, y aparte hay que avisar que están quejándose porque piensan que es en Zoom, y aclaramos nuevamente que es en Jitsi el principio del examen, después derivaríamos en un Zoom, y en caso que haya fallo de conexión, como ha pasado, se hará en Jitsi, que no pagan datos ni pagan ningún tipo de sí, gasto a tienen ver, ustedes. La nosotros no idea, vamos a modificar, Lisandro y alumnos, no vamos a sí. modificar en este momento tan difícil y le vamos a claudicar en que queremos que aprendan, por lo tanto no vamos a modificar el sistema de aprendizaje que venimos llevando adelante. Siempre nosotros como regla tomamos el primer examen escrito y el segundo oral. El oral tiene sus ventajas para ustedes, porque uno puede defender mejor una respuesta. La frialdad de lo escrito en un examen escrito no tiene vuelta atrás, en un examen oral sí. Además, nosotros también podemos corregir cosas en un examen oral. En el examen también se aprende. Si tienen problemas de conexión, ustedes van a tener que ingresar, dejar su número de teléfono, Elisandro, Sí, como como regla, hacemos. Sí. ingresar, dejan su número de teléfono. En el Jitsi pudo ingresar cualquier persona, los datos no se gastan porque también es de la universidad, y de ahí pasamos a un aula de Zoom. ¿Por qué pasamos a un aula de Zoom? Porque no, si hay 3 alumnos y 2 docentes, no corremos el riesgo que si ingrese alguien más, porque en el Zoom los tenemos que admitir, se escucha mejor y va a ser más cómodo para ustedes. Si alguna persona tiene problemas para ingresar, bueno, o le tomamos el Jitsi al final, o veremos la forma. Nosotros tenemos muchas posibilidades y la verdad que la Universidad de Lomas en este punto ha sido pionera y yo no creo que haya universidad en el país que haya dado tantas posibilidades y haya ampliado tanto su campus virtual y tantas posibilidades para todo esto que estamos hablando. Así que el día del examen se presentan ahí en el Jitsi, van a tener que esperar allí hasta que les toque
y pasamos al Zoom. Y después alguien tiene problemas, le tomamos al final en el Jitsi porque no puede entrar al Zoom. Y si no, nos quedará su teléfono. Nosotros sabemos a ciencia cierta que estamos en un momento difícil, pero también sabemos que venimos tomando montones de exámenes de esta manera y no hemos tenido problemas. Yo particularmente llevo más de 300 exámenes, entre todo lo que es obligaciones en las sedes del interior y en contratos, estamos más o menos por esa cantidad, y no hemos tenido, creo que tuvimos problemas de un alumno que se le rompió la cámara, y lo resolvimos con el teléfono de otro alumno. O sea, no. Siempre hay una opción para resolverlo si hay buena voluntad. Y si hay buena voluntad, bueno, la buena voluntad de nuestro lado está. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible. Nos toca vivir este momento. Ojalá la facultad haya sido importante para ustedes y ocupar la cabeza en un momento difícil. Y ojalá hayan podido no perder este cuatrimestre, que ya no es cuatrimestre, ¿no? Porque ya llevamos mucho tiempo más y no tenemos problema de estar a disposición y responder todo lo que haya que responder. Y a los que tengan que dar después el integrador, bueno, ya saben que tienen muy clarita la primera parte en el libro y en todo lo que le dimos, y toda esta segunda parte hasta está grabada esta clase. También es cierto que tenemos normativa de la facultad que establece cuál es la forma de los exámenes escritos y cuál es la forma de los exámenes orales. Yo he tomado como titular la decisión de tomar de a 2 o 3 alumnos. Lo vamos a hacer más ágil, ustedes se van a sentir más tranquilos y sinceramente se hace más llevadero el sistema. A veces lo hacemos también en presencial, pero por aquí va a ser... ha dado resultado, ha dado resultado. Así que bueno, más allá de todo, hay que ayudarla a la suerte, por eso no le deseo suerte, y ojalá, bueno, aprendan. Después, siempre hay tiempo, ¿bien? Siempre hay tiempo para recuperar, pero el tema es aprender, y ya saben, todo lo que quieran preguntar, lo preguntan en el campus, y la verdad que hay un montón de videos, creo que están bastante bien cargados de temas, y lo de hoy, se lo vuelvo a repetir, yo le voy a pedir lo que vimos hoy. El fallo en un ratito lo van a tener subido. Vieron, cuando se trata de un fallo de un menor, tiene las iniciales, acuérdense. No debe el nombre del fallo porque el fallo solamente van a encontrar el número de cámara, pero no van a encontrar el nombre. Así que bueno, gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Hasta luego.